lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 1825. La tormenta lo envolvía todo en una oscuridad impenetrable. Los truenos retumbaban a través de la llanura, y un diluvio de agua caía del cielo, como si las compuertas celestiales se hubieran roto bajo la inmensa presión, condenando al mundo a ahogarse. Frecuentes rayos desgarraban la oscuridad, reemplazándola con una luz cegadora. Y en algún lugar, abajo, el rugido del colosal salto de agua se fusionaba con la furiosa sinfonía de la tormenta. Rain estaba al borde del abismo, mirando al cielo negro con una expresión de resentimiento. Detrás de ella, Tamar miraba hacia atrás, a la horrible figura del tirano que las perseguía. No había a dónde correr. Rani. El tirano. Rain miró al cielo y luego respiró profundamente. Entonces, rodeada por la tormenta furiosa, se sentó en el suelo, al borde del abismo. Cruzó las piernas, colocó las manos sobre sus rodillas y cerró los ojos. En un relámpago, su figura tranquila parecía completamente fuera de lugar. Exhaló lentamente. Concéntrate. Rain se centró en su alma. Un río radiante fluía dentro de ella, formando un torbellino furioso. En su centro, hermosos cristales de esencia se estaban forjando bajo la aplastante presión. La melodiosa canción de su alma era más fuerte que la tormenta, y mucho más poderosa. Ya no podía escuchar a Tamar. Forma. Choca. Despierta. Nada más importaba. Detrás de ella, Tamar miraba a su compañera con desesperación. Al notar que Rani estaba sentada, inmóvil, al borde del abismo, se quedó atónita por un momento. Luego, una expresión de culpa y vergüenza distorsionó su hermoso rostro. Asumió que la chica mayor había agotado por completo sus fuerzas, tanto físicas como mentales. Ya era una hazaña increíblemente valiente haber persistido tanto tiempo sin colapsar. Rani poseía tanta fuerza de voluntad y convicción, o quizás obstinación, que avergonzaría a la mayoría de los despertados. Pero todos tienen un límite. Rani. Tamar apretó los dientes. A pesar del terrible diluvio que caía del cielo destrozado, el tirano nunca parecía perder su rastro. Se movía lentamente, con la cabeza baja hacia el suelo. Incontables manos sostenían su peso, hundiéndose profundamente en el barro. Ben estaba completamente enfocada en su alma. Ahora que no tenía que caminar ni arrastrar el pesado camastro, el control que podía ejercer sobre su esencia había aumentado. El torbellino radiante giraba aún más rápido, y la presión en su centro había aumentado aún más. Había incontables cristales de esencia sólida, no más grandes que un grano de arena. Chocaban entre sí caóticamente, haciendo que toda su alma temblara. Ese temblor solía ser raro, pero ahora no cesaba. Era como si el alma de Ben estuviera en medio de un terremoto. Pero no era suficiente. Aún no. Fusiónate. Ben no sabía si su grito mental era una orden, una petición o una plegaria desesperada. Simplemente era su voluntad, expresada en una sola palabra. Y justo en ese momento, ya sea por coincidencia o respondiendo a su clamor, dos de las gemas radiantes chocaron. Sin embargo, esta vez no se repelieron. En cambio, ambas se agrietaron, y luego se fusionaron. Una sensación de júbilo indescriptible inundó su corazón. Finalmente, después del primer par, fue como si un catalizador invisible se hubiera añadido a su alma, iniciando una reacción en cadena. Más y más de los pequeños cristales de esencia se cubrieron de una red de finas grietas y luego se fusionaron sin esfuerzo entre sí. Luego, las gemas más grandes consumieron a las más pequeñas, o se unieron con las de tamaño similar. El proceso fue increíblemente violento, recordando la catastrófica ignición de una bomba termonuclear. La fusión de los cristales de esencia le recordó a Ben la fusión nuclear, el maravilloso proceso que mantenía a las estrellas distantes brillando en el cielo frío y vacío. Y, de hecho, era como si una estrella estuviera naciendo en el centro de su alma. Había una luz cegadora producida por las gemas en fusión. También había calor. El mismo corazón de su alma se había convertido en un mar incandescente y luminoso, y ya no podía sentir los cristales individuales. El torbellino de esencia se absorbía lentamente en ese mar radiante. Se está formando el núcleo del alma. En efecto, escondido en ese mar de luz, un núcleo de alma se estaba construyendo dentro de ella. Y ese núcleo naciente era como un puente entre su alma y su cuerpo. Rain sintió como si una estrella en miniatura estuviera ardiendo en el centro de su pecho. Olas de calor irradiaban desde allí, alcanzando lentamente su estómago vacío y sus hombros lacerados, luego sus brazos y piernas torturados, luego sus manos y pies doloridos. Bajo ese calor, sus huesos, músculos, órganos y vasos sanguíneos se estaban reconstruyendo y revitalizando. Estaba renaciendo. Se estaba volviendo más fuerte, más rápida, más saludable. Era eufórico. Con cada segundo, su transformación se volvía más profunda. Después de un tiempo, la estrella que ardía en su pecho finalmente se enfrió. El mar luminoso se atenuó, y de él surgió una esfera radiante, brillando bellamente en el alma de Ben. El calor fue reemplazado por una frescura calmante. Esa frescura recorrió su cuerpo, llevándose todos los dolores y molestias que se habían acumulado durante los últimos 6 días. Luego subió, alcanzando su mente y calmándola. Lentamente abrió los ojos.
Esto es lo que significa estar despierto. Rain se sentía poderosa. Su cuerpo estaba lleno de una fuerza feroz, una resistencia asombrosa y una vitalidad sin límites. Sus sentidos eran más agudos. Incluso su mente parecía haberse vuelto más profunda, de algún modo. La esencia del alma fluía libremente por su cuerpo, impregnando sus huesos y músculos. Se sentía más rica y más receptiva, casi tangible. El núcleo del alma estaba en el centro de todo, sirviendo como puente entre lo tangible y lo intangible. Una sonrisa cansada apareció en el rostro de Rain. Lo logré, perdida en las profundidades de una tormenta furiosa, sentada al borde de un abismo sin fondo, rodeada de oscuridad, y perseguida por una abominación aterradora. El primer ser humano del mundo despierto acababa de despertar sin tomar la maldición del hechizo de pesadilla. Capítulo 1826. Mientras Ben estaba en medio de su despertar. Tamar luchaba por no ahogarse. Corrientes de agua caían del cielo, mezclándose con el barro, yaciendo impotente en el camastro, se sentía débil y agotada. La situación parecía desesperada. No solo moriría ella, sino también Rani, quien se había negado a abandonarla y se había esforzado con tanta terquedad por salvarlas. Mirando al furioso cielo negro, Tamar quería rendirse. Pero no podía. ¡Ah! Un largo suspiro escapó de sus labios. Entonces, un torbellino de chispas la rodeó, formando una hermosa lanza. Tamar apretó los dientes y se levantó, usando la lanza como apoyo. Inmediatamente, un dolor intenso atravesó sus frágiles piernas. Habían pasado 6 o 7 días desde que se rompieron. Los huesos habían sanado, en parte, pero incluso para una despertada, no era suficiente tiempo para recuperarse. Probablemente estaba deshaciendo toda esa curación, pero, aún así, Tamar se negó a morir tendida. Aún mejor, no quería morir en absoluto. También le indignaba la idea de que Rani muriera por su culpa. Así que tenía una decisión difícil que tomar. Debo invocar el eco. El lobo monstruoso estaba protegiendo al equipo de exploración, y ella no quería comprometer su seguridad. Sin embargo, en este punto, no tenía sentido mantener el eco con ellos. Eso se debía a que desaparecería si Tamar moría, dejando al equipo igualmente indefenso. El problema era que no había manera de garantizar que invocar al eco la salvaría. Era un monstruo ascendido, un protector que su clan le había otorgado. Un monstruo ascendido era una criatura poderosa, pero no era seguro que pudiera derrotar a un tirano despertado. Especialmente a este tirano en particular, que parecía antiguo y sumamente poderoso. El lobo tampoco sería capaz de llevarlas lejos, ya que el tirano estaba demasiado cerca, y el eco atraería su atención al instante. Así que, para aumentar sus posibilidades, Tamar tendría que ayudar al eco a luchar contra el tirano ella misma. Aún podía disparar su arco, aunque eso haría que sus heridas se abrieran. Lo invocaré, entonces, y aún así, dudó. Observando al tirano acercarse lentamente, Tamar esperó algo. Tal vez algo sucedería, algún milagro que alejaría al horrible gigante. Quizás un rayo caería del cielo y lo quemaría. Quizás no tendría que fallarles a sus amigos y a su misión, después de todo. Pero nada sucedió. El tirano ya estaba demasiado cerca. Seguía rastreando su olor. Un milagro no descendió, y su destino seguía sellado. Tamar respiró profundamente y se preparó para desvanecer al eco, pero justo antes de hacerlo, una mano cayó repentinamente sobre su hombro. Tamar se estremeció y miró hacia atrás. Rani estaba allí, mirándola con calma. Los constantes destellos de los relámpagos se reflejaban en sus penetrantes ojos negros, haciendo que pareciera que brillaban con una luz interior. La chica ordinaria se veía diferente, de alguna manera. Tamar no podía identificar qué había cambiado en ella exactamente, en medio de la oscuridad impregnada por los rayos. Rani sonrió. Está bien. Yo me encargaré de esto ahora. Hizo una pausa por un momento, y luego añadió con calma, invoca esa espada tuya. Tamar la miró confundida, sin comprender qué estaba pasando. Su razón le decía que Rani debía haber perdido la cabeza, y que no tenía sentido escuchar sus desvaríos. Pero, de alguna manera, Tamar no lo creyó. Sintió una extraña compulsión de ser irracional y creer en su compañera. Y, después de una larga pausa, lo hizo. En lugar de desvanecer al eco y convocarlo allí, invocó su brutal Soyander y se lo ofreció a Rani. Rani lo tomó con un asentimiento agradecido. Antes apenas podía levantarlo. Pero ahora lo sostenía con facilidad, como si su fuerza ya no fuera inferior a la de Tamar. Dándole una palmada en el hombro de forma tranquilizadora, Rani se giró y se alejó del borde del abismo. Se dirigía hacia el tirano que se acercaba. Ben caminaba a través de la tormenta, cargando la pesada gran espada con facilidad. Lamentablemente, no había tenido mucho tiempo para disfrutar del éxtasis de haber despertado, seguían en peligro mortal. El tirano seguía acercándose. Y tenía que matarlo, lo cual era una tarea difícil. Incluso ahora que Ben era una despertada, el tirano seguía representando una amenaza letal para ella. Después de todo, la mayoría de los despertados no luchaban contra criaturas tan poderosas solos. Su caso era especialmente precario, porque era una existencia singular. No solo había despertado hacía unos minutos, sino que tampoco poseía un aspecto aún.
A diferencia de los portadores del hechizo de pesadilla, aquellos que despertaban de forma natural, como ella, tenían que pasar tiempo descubriendo lentamente su aspecto y defecto. Hasta que eso sucediera, no tendría poderosas habilidades de aspecto que la ayudaran en la batalla. Todo lo que tenía era su fuerza física mejorada, su astucia y la espada de Tamar. Ahora, vería si eso era suficiente. Al llegar a cierto punto, justo en el camino del tirano que se aproximaba, Ben bajó el Sueyander al suelo, adoptó una postura y se congeló. Había pensado mucho en cómo matar a ese maldito tirano. En realidad, no era tan difícil de lograr. La criatura no poseía una coraza impenetrable ni un pelaje grueso que detuviera su espada. Su defensa era principalmente una ofensiva abrumadora. El bosque de brazos eran sus secuaces, por lo que dañarlos o destruirlos no lastimaría a la abominación. Había que llegar a su cuerpo para infligir una herida fatal, pero para hacerlo, uno debía abrirse camino a través de la avalancha de manos monstruosas. Lo cual era casi imposible para alguien como ella. Sin embargo, el tirano ahora estaba ciego. Así que eso fue lo que Ben decidió apostar con su vida. Permaneciendo inmóvil en el camino de la abominación, no emitió ni un solo sonido. De hecho, incluso contuvo la respiración y forzó a su corazón a ralentizarse. En medio de la tormenta rugiente, la criatura no lo oiría. Al menos esa era la esperanza de Ben. Mientras observaba cómo la horrible criatura de pesadilla se acercaba, todos sus instintos le gritaban que se diera la vuelta y corriera. Sin embargo, no se movió en absoluto. Pronto, el tirano se acercó tanto que pudo discernir cada horrendo detalle de su cuerpo demacrado, iluminado por los relámpagos. La criatura venía directamente hacia ella, pero aún no sabía que su presa estaba tan cerca. Pronto, una mano monstruosa aterrizó en el barro, directamente a la derecha de Ben. Luego, otra aterrizó en el barro a su izquierda. La abominación se arrastró más cerca. Su espantosa cabeza descomunal estaba ahora casi sobre ella, con una enorme boca lo suficientemente cerca como para devorarla de un solo mordisco. Rain sonrió oscuramente. Te tengo. En lugar de luchar contra el bosque de manos, había permitido que el ciego tirano se acercara a ella. Finalmente se movió. Tan pronto como lo hizo, la cabeza del tirano se sacudió, girando hacia ella. Pero ya era demasiado tarde. El Sueyander se lanzó hacia adelante, cortando el barro y ascendiendo en un arco. Ben tiró con una mano y empujó con la otra, usando el largo mango como palanca. Su fuerza de despertada fue suficiente para convertir la hoja de la gran espada en un borrón. Un segundo después, el Sueyander golpeó la barbilla del tirano. Su afilada hoja llevaba suficiente fuerza y momentum como para partir su mandíbula por la mitad, cortar su lengua, atravesar los frágiles huesos de la cavidad nasal, cortar limpiamente su cerebro y finalmente salir por su frente. En un instante, la cabeza de la abominación se partió en dos mitades. Un momento después, Ben ya estaba saltando hacia atrás. Saltó fácilmente una docena de metros hacia atrás y luego se deslizó en el barro la misma distancia. Para entonces, incontables manos ya estaban golpeando el lugar donde ella había estado. Si hubiera sido un poco más lenta, habría sido aplastada. Pero no importaba. Porque esas manos no eran más que secuaces. El tirano estaba muerto. Su cuerpo se balanceó pesadamente y luego colapsó en el barro, un río de sangre derramándose de su cabeza destrozada. Así, la persecución había terminado. Lo escuchaste en ADEM Audionovelas. Se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.